El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es un gran privilegio y un gran honor de parte de Dios poder llegar a cada uno de ustedes con la palabra del Señor. Palabra que cambia tu vida. Palabra que cuando tú te expones a ella, no puedes seguir siendo igual. Todos aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, sus vidas nunca más volvieron a ser las mismas. Y aunque muchas traducciones hayan omitido palabras o puesto palabras, hoy Dios a través del Espíritu Santo nos está hablando y nos está enseñando. Así que la palabra es la misma, pero la forma de venir a nosotros hoy revelada es diferente. Y no es porque haya otro evangelio, no, es porque hay una nueva luz que te habla el mismo evangelio, no otro, el mismo evangelio. Primero los carros eran de carburador y algunos tenían que usar trapos para hacerles precalentamientos y una serie de cosas. Hoy ya son de inyección y antiguamente eran de gasolina. Hoy ya hay carros con celdas solares y todo avanzado. Así que la palabra de Dios es la misma. Dios es el mismo, pero su revelación para este tiempo, para esta historia que estamos viviendo, una historia donde vemos un cumplimiento profético, donde vemos un mover profético, donde estamos en medio de temblores, en medio de lunas, etcétera, etcétera, nos anuncian la venida inminente de Jesucristo. Ya no es como tiempos antiguos, que se veía al ocaso, a lo lejos. No, hoy estamos a minutos, segundos de que Cristo venga. ¿Tú estás preparado? El propósito no es darte un evangelio que te haga temblar de miedo, sino un evangelio que te confronte y te lleve a mirar en tu vida. Cristo viene. En el tiempo señalado, se titula hoy nuestra hermosa prédica. En el tiempo de la vida. En el tiempo de la vida. Dios da una promesa a Sara, escribimos ahí en la introducción. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida. Cuando Dios trata con Sara, recordemos que ya empieza, es un trato con ella, sigue el pacto de Dios con Abraham, y de hecho, déjeme decirle que en Gálatas capítulo 3, la Biblia nunca dice que este pacto fue violado o fue anulado por venir el pacto de la ley. No. El apóstol es muy claro en decir que el pacto de Dios, el pacto de la ley de Moisés, fue una introducción, fue un paréntesis que Dios permitió para que se conformara una nación. Para poderse conformar una nación se necesita un rey, se necesitan unas leyes, una forma de vivir, una forma de comportamiento. Si no fuera así, pues no habría una nación. Y Dios le promete a Abraham una nación. Eso es cuadro del paréntesis que hoy vuelve a abrirse en el pacto de Dios con su Hijo. El Hijo del Hombre pacta con Dios. Y se abre otro paréntesis para conformarse la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y para conformarse el cuerpo de Cristo, también se necesita que haya una cabeza, que hayan unas normas o leyes,
y que haya un mover, una conformación. Israel no podría haber sido nación si Dios no establece un rey. Y recordemos que Dios mismo fue el rey de Israel hasta que en Samuel el pueblo rechaza a Dios como rey y quiere un rey de carnecita y de huesitos. Y Samuel se siente triste y Dios le dice, no, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Así que sigamos al tiempo señalado. Entonces, cuando Dios trata con Sara, su esterilidad es quitada por Dios a sus 90 años de vida. ¿Cuántos años habían pasado en aquella mujer? 90 años. ¿Qué significa la esterilidad? Recordemos que la esterilidad vino no porque Dios la envió, sino como consecuencia del pecado del hombre al desobedecerle a Dios. Cuando el hombre peca, introduce un alejamiento de Dios, una muerte, introduce una maldición a la tierra y la tierra comienza a ser estéril y a producir cardos, espinos, a producir el sudor del trabajo. Y esta esterilidad demuestra improductividad. Mire lo que dice Romanos, capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo lo primero que debía quitar de Sara era lo estéril. El ser estéril nos hace improductivos. El ser estéril nos hace no tener hijos. El ser estéril nos hace llevar el oprobio, la frustración, la desilusión. Imagínese el privilegio de una mujer es de concebir y dar a la vida un nuevo ser. Sara no lo podía disfrutar, Sara no lo podía comprobar, Sara no lo podía tener. La esterilidad en sí significa improductividad. Improductividad. Mira lo que dice Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 19. Cuando hay pecado en nosotros, nos hace estar estériles, improductivos. No podemos cumplir el propósito de Dios. Y aquí tengo que decirte algo que quizás va a confrontar a muchas personas. Y es que la esterilidad no te deja nacer de nuevo. O es un índice que no has nacido de nuevo. Hay muchos cristianos que llevan años en su vida y creen que la salvación no la han obtenido, pues porque la esterilidad, la improductividad, el oprobio que produce el pecado te acusa. Mucho tiempo uno comete y mucho tiempo uno vivió bajo normas, parámetros, no hagas, no cojas, y era estéril, improductivo. Y eso significa pecado. El pecado te hace estéril. Tú puedes decir y autojustificarte o justificarte y señalarme y decirme que legalista es ese pastor. No, qué horrible. No. Tú no has recibido bendiciones de Dios porque eres una persona estéril. Puedes hablar, puedes caminar, puedes obedecer, pero hasta que no tengas ese toque de Dios, seguirás siendo una persona estéril e improductiva. ¿Cuántas
personas cristianas están viviendo en un adulterio. ¿Qué es un adulterio? Un adulterio es tener algo que va al mismo tiempo con mi relación. Puede ser un adulterio con Dios. Tú eres una persona adúltera porque idolatras a tu pastor, idolatras a tu líder, idolatras todo. Ay, no, es que como ese hombre no hay, ay, Señor bendito, voy para culto porque ahí está el hermano tal. Ojo, tú tienes que ir a culto así no esté o esté el hermano, porque tú vas a recibir de Dios. Tú vas a recibir de Dios. Y cuando tú recibes de Dios, no te importa quién ministre, no te importa quién enseñe, porque es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te está hablando. Hay otros que hablan, como hace poco me decía una persona, que entre más diezma Dios más da. Error. Yo diezmo y ofrendo, no porque Dios me obligue, sino porque en mí hay un deseo de decir, Señor, quiero reconocer con este diezmo y esta ofrenda que tú eres mi proveedor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Y como he entendido la fe me hace producir diezmo, ofrenda, y voy y la doy. Hay una actitud, no actitud, sino actitud que me hace hacer las cosas. Ahora hablemos de la fornicación. ¿Cuántos cristianos mantienen relaciones con quien no es su esposa? Porque no han recibido la bendición de Dios. Ay, pero es que eso era antiguamente. No te equivoques. Dios es el mismo de ayer y de hoy por siempre. Si la bendición de Dios no está en tu hogar, si Dios no legaliza, no el pecado, no, porque nadie puede legalizar pecados. Tú puedes venir con 1000 de cosas y decirle al predicador y engañarlo. Pero quien lleva el oprobio y la esterilidad en tu vida, eres tú. Así que la esterilidad viene por causa de la maldición, por causa de la desobediencia. Escribo yo aquí en la introducción, por ello, el desobedecer a Dios nos hace entrar en pecado y este nos acarrea la maldición. Y por consecuencia hace que nuestras vidas sean estériles, improductivas y caer en un estancamiento. Y lo segundo que el pecado trae a nuestras vidas es la muerte, y esta consume nuestra vida sin poder cumplir el propósito de Dios. Hay muchas personas que erran porque no tienen un propósito en su vida. No tienen un propósito en su vida. Por lo cual andan porque la gente anda. Y tratan de incorporar. Hay personas que han sido llenas su mente de información del mundo. En el mundo le dicen, tú puedes. Tú lo puedes lograr. No hay nada en el mundo que no puedas realizar. Tú toda meta que te proponga la vas a alcanzar. Y elevan el ego, elevan el yo. Y cuando la persona se da cuenta, es estéril, improductiva. ¿Qué sacare el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué sacas tú con llevar miles y miles de personas si tu mente no ha sido transformada, no ha sido renovada? Dios te ha molido y te ha pasado por cosas que nadie puede soportar, porque te ama, pero sigues siendo una persona estéril, insatisfecha, insegura.
Sí, ya sabes dominar, ya sabes controlar. Pero recuerda que la unción ministerial es totalmente aparte de la unción personal. Así que nos podemos engañar. Sara pensó que ya el hijo de Agar era su hijo. Y era el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero Dios le dice, ¿eres tú? Dios trata es contigo. Dios trata es contigo. Así que Dios tenía que romper en Sara la esterilidad. Si no se rompe la esterilidad, si no se rompe el pecado, tú no puedes avanzar. Por lo cual, Dios no podía hacer en ella lo segundo. Lo segundo que es. Leámoslo, Génesis 18, 14. Y según el tiempo de la vida. Leámoslo, Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta del mismo Dios. Y te la hace a ti hoy. ¿Habrá algo difícil para Dios en tu vida? No. Pero tú eres estéril, porque al tiempo señalado volveré a ti. O sea, Dios le dijo, quitaré tu esterilidad, quitaré tu oprobio, quitaré tu improductividad. Mucha gente cree que el propósito de Dios es que tengas tu casa, tu carro. No, eso no es. El propósito de Dios es que tú puedas reflejarlo a Él con tu vida, con tu hablar. No señalar a otro, no. Con tu hablar, con tu mirar, con tu pensar. Con decir, es que ese no puede. Es que ese es un pecado. Ese es un pecador, pobrecito. Eso Dios le quitó su gracia. Te vas a equivocar y te vas a arrepentir. Porque todo aquel que se mete en la mano del alfarero, sí, puede que haya habido un error, pero si el alfarero vuelve y le forma, ¿quiénes somos nosotros para decir, no puede? Así que Dios le dice, al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, este tiempo de la vida quiere decir que Sara en su cuerpo iba a ser preparada, que Sara en su cuerpo iba a volver nuevamente a ser una mujer productiva. Se quita la improductividad, se pone productividad. ¿Qué quiere decir? Iba a menstruar, ovular, para que pudiera el espermatozoides hacer que ella pudiera concebir. Ahora esto es un cuadro de lo que Dios hace cuando tú dejas el pecado, cuando ya tú no pecas, cuando ya no haces cosas en secreto con tu novio, con tu novia, cuando ya no hay otro pensamiento en tu vida, sino Dios. Él te pasa de muerte, de improductividad, a vida. Y el término de la vida para nosotros llega cuando tú recibes a Cristo como Salvador. Muchas personas, aún siendo cristianas, no han nacido de nuevo. Y puedes tú llevar en la iglesia 10, 20, 30 años. Y la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 6. Siempre hay que darle lo mismo, los rudimentos. Hay gente que aún no tiene claro que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Y niegan diciendo y poniendo en tela de juicio que Dios no pudo haber sido hombre. Pues si no pudo haber sido hombre, no pudo haber muerto en la cruz. Y si no murió en la cruz, tú no eres salvo y yo no soy salvo. Y todo esto es un show. Cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, le dieron una corona de espinas en su frente.
Y lo que estaba cargando allí, en esa corona, era la maldición de la esterilidad. Estaba llevando en su cabeza los cardos y espinos que la desobediencia a Dios produjo en la tierra. Y los estaba llevando esa maldición de carnos y espinos, porque tú y yo, a través no de su muerte, no, porque en la muerte se paga la esterilidad, pero en la esterilidad no está la victoria. La victoria está en la resurrección. Sí es importante la muerte de Cristo, pero más importante es que Él no se quedó en la tumba, sino que, resucitó. Cristo ha resucitado. Cristo no se quedó ni en la cruz, ni en la tumba, ni en el lugar de los muertos, sino que fue resucitado con poder y con gloria. Y esto que Él hizo nos hace productivos, porque hasta el día de hoy no hemos logrado entender lo que pasó en Cristo. Nos escandalizamos cuando nos dicen, es que Él fue al lugar de los muertos. Él fue al lugar de los muertos. La Biblia dice que Él murió. Hubo un alejamiento por un momento de su Padre. Hubo un rompimiento por un momento de la deidad, la Trinidad, como tú quieras, que tú no lo compartes. Pues déjeme decirte que estás como Pedro. Pedro vio a Jesús lavando los pies de los discípulos. Y Pedro se sintió tan indigno que no pensó que Cristo se fuera a rebajar según el tanto que el maestro le lavara los pies al discípulo. No lo pensó. Pero el Señor le dijo, mira, por ti y por la humanidad, no solo me voy a rebajar, sino voy a hacer el sacrificio. Y cuando se cumpla, te voy a servir a ti para que los demás sean salvos. Si no te sirvo para lavar los pies, tampoco te puedo servir para que traigas salvación a miles y millones de personas al reino. Cuando Pedro entiende esa verdad, le dice, Señor, no solamente lávame los pies, sino el cuerpo. Pedro entiende y dice, Señor, sí, es necesario que mueras. Es necesario que te humilles. Es necesario que te rompas, te doblegues. Que haya un alejamiento del Padre. Pero es que lo que levantó, la palabra que dice que es que levantó a Cristo de los muertos y lo vivificó, esa palabra también está en ti. Y esa palabra significa poder, significa, no tengo cómo describírtela en este momento, porque no hay las palabras. Significa levantar, romper, subyugar. Significa que Él toma del Padre ese poder continuo que lo hace ser Dios. Es que Dios no es lo que tú crees. Dios va más allá de lo que tú crees. Porque si el universo es tan grande que no, el universo no llena a Dios. Dios llena el universo con su gloria. Reviste el universo con su gloria. Y si ese poder que actuó y levantó a Cristo de los muertos, dice Dios que también vive y vivificará vuestros cuerpos. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.